Hola, hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ya estamos listos para iniciar. Bienvenidos sean todos ustedes. Pues bien, el día de hoy, 28 de octubre del 2022, dentro de la Semana Académica del Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica, les vamos a presentar a todos ustedes la conferencia sobre la participación política de las mujeres. Pues bien, la participación de las mujeres en la toma de decisiones es la base para la democracia representativa, sobre todo en una sociedad donde más de la mitad de sus integrantes son mujeres. El reconocimiento de su participación en igual proporción es incuestionable. Mi nombre es Aide Karina Delgadillo López y tengo el honor de poder presentarles a ustedes a la licenciada Denise Cancino Castro, que va a ser en esta ocasión quien nos dará esta ponencia. La licenciada Denise Cancino Castro es originaria de la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero. Es licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con maestría en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuenta con un diplomado en atención educativo-terapéutica a personas afectadas por violencia por la Fundación Juconi AC. En conjunto con grandes mujeres jóvenes, fundaron la organización civil Mujer es Voz y Rostro de la Montaña AC, la cual le ha permitido obtener gran experiencia en el desarrollo de proyectos que promueven el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Bienvenidos sean todos ustedes. Adelante, licenciada Denise, queda usted a cargo del micrófono. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí poder compartir en esta hora esta plática sobre la participación política de las mujeres y sobre todo la violencia, los obstáculos que las mujeres enfrentamos en este ámbito público. No sé si puedo compartir la pantalla y si no me auxilian. Claro que sí, puede usted compartir la pantalla, no se necesita de ningún permiso adicional. Ok, creo que ahí la están ya, ¿o no? Sí, ya se visualiza. Ok, es esa. La anterior, por favor. Ujú. Pues bueno, me parece que tenemos una hora. Sí, así es. Ok. Bueno, pues para hablar de la participación política de las mujeres, es importante recapitular la historia de los derechos humanos de las mujeres y cómo es que hemos evolucionado y los avances que se han dado en materia de derechos humanos de las mujeres. Ustedes recordarán que al término de la Revolución Francesa, pues el mundo y los pensadores tienen una nueva visión de cómo ver la vida. Y en esta época podemos recordar a dos mujeres importantes. Y una de ellas es Olympie de Gauche, que ustedes pueden leer su biografía. Ella fue una mujer francesa que cuestionó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ella, Olimpe, decía que como ella no se veía representada en esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y desde esa época se retoma la cuestión que las feministas decimos que lo que no se nombra no existe, porque Olimpe decía, las mujeres no estamos ahí, porque la declaración era textual, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y Olimpe hizo la declaración de los derechos de las mujeres y las ciudadanas. ¿Por qué? Porque ahí incluso ella, si podemos darnos cuenta, ella hablaba de un lenguaje incluyente. Ella decía que en ese título de los derechos humanos del hombre y del ciudadano no estábamos las mujeres. Ella que hizo retomó los derechos y fueron plasmados así, con los derechos de las mujeres y las ciudadanas, como una forma de demostrar en esa época que las mujeres también tenemos derechos.
El Olimpia lo que deseaba era subir a tribuna, hablar en público, porque en esa época las mujeres no teníamos permitido hacer uso de la tribuna. Ustedes imaginarán el contexto en esa época, pues los hombres se indignaron y dijeron que cómo era posible que ella estuviera alborotando a las mujeres, etcétera, etcétera. Y bueno, sí subió a tribuna. Desafortunadamente fue para que le cortaran la cabeza. Fue guillotinada y a partir de ahí, de su legado de la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas, pues fue cuando se fue reflexionando acerca de los derechos de las mujeres. Y es lo que podemos conocer como la primera ola del feminismo. A partir de ahí, los grandes pensadores también reflexionan acerca de la importancia de plasmar en los documentos los derechos humanos de las mujeres. Y también tenemos a una escritora muy importante que es Mary Wollstonecraft. Me falla un poco el inglés por ahí, pero bueno, ella, ustedes en algún momento, incluso en las redes sociales, habrán leído la famosa frase que dice: no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, solamente deseo que las mujeres tengan el poder sobre ellas mismas. Y a partir de ahí, incluso de esa frase que la podemos escuchar muy sencilla, también se han hecho grandes estudios. Y es precisamente que nos ubiquemos en esa época acerca en la Revolución Francesa como la primer ola del feminismo. Siguiente, por favor. También les voy a recomendar, antes de que se me olvide, que puedan observar todas y todos los que están en esta plática la película Las sufragistas. Estamos hablando del siglo XIX. ¿Qué sucedió con las sufragistas? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las mujeres conseguimos el derecho al voto en casi todos los países europeos y en Estados Unidos. Y en esa película se van a dar cuenta que a las mujeres no se nos ha regalado nada. Los derechos con los que contamos hoy en día han sido ganados incluso a costa de la vida de otras mujeres. Hay mujeres que dieron la vida porque hoy tengamos el derecho a votar. ¿Qué sucedió en esta segunda ola que conocemos como las sufragistas? Pues las mujeres, principalmente, a lo mejor podría sonar irónico, pero fueron las burguesas las que iniciaron este movimiento. En aquella época las mujeres burguesas eran las que tenían un poquito más de acceso a la educación, acceso a algunos otros derechos que las obreras no tenían en ese momento. Sin embargo, en Estados Unidos también las obreras se convirtieron en sufragistas. Fue un efecto dominó. Al saber que en Europa las mujeres estaban exigiendo el derecho a votar, también lo retomaron mujeres en Estados Unidos. Las sufragistas realizaron diferentes movimientos, como los que vemos hoy en día. ¿Cuáles? Pintaban las bardas, pintaban monumento, prendían fuego algunos edificios. Y hoy, en este pleno siglo XXI, cuando las mujeres realizamos una marcha y pintamos y rompemos cosas, etcétera, seguimos diciendo, es que hay otras formas de manifestarlos. Y es que no debería de ser así. Bueno, hay mucho debate en este tema, pero yo estoy segura que cuando todas las personas ven la película Las sufragistas, van a poder entender del por qué. Incluso en la película hay un fragmento en la que se realiza una carrera de caballos y acuden a esa carrera, pues los principales legisladores de la época, los que tienen al mando las decisiones del pueblo. Entonces, una de ellas le lleva una camisa, no recuerdo bien, un letrero sobre tenemos el derecho a votar. Y cuando inicia la carrera, una de ellas se avienta sobre el carril y obviamente con la fuerza que van los caballos, ella pierde la vida, pero todos pudieron ver que era una manifestación para exigir el derecho a votar, que es con el que contamos hoy en día. Posteriormente se da en Estados Unidos y más adelante vamos a ver
cómo se dio la historia del voto en México. Siguiente, por favor. Ok. En 1949 podemos conocer a Simone de Beauvoir, una feminista, filósofa, que ha tenido grandes obras como El segundo sexo. Hay otra que se llama La mujer rota y otras obras, pero El segundo sexo es una obra magnífica, porque a partir de ahí, Simone da a conocer los conceptos sobre el género. Simone de Beauvoir decía, no nacemos mujeres, nos hacemos mujeres. ¿Qué significa esta frase, no? No nacemos mujeres, nos hacemos mujeres, porque al nacer, ustedes sabrán que si nace una niña, a ver, me gustaría escucharlos, si nace una niña, ¿qué color asignamos a esa niña? Rosa. Rosa. Y si nace un niño, Azul. 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 exactamente. Y desde ahí se van marcando los estereotipos y los roles de género. Simone de Beauvoir, en esta obra del segundo sexo, que proponía que hubiera el principio de igualdad, en el que mujeres y hombres somos iguales. Si ustedes tienen la oportunidad de entrar ahí al YouTube y ver un documental de Simone de Beauvoir, es una mujer fascinante que recorrió el mundo manifestando su obra, exponiendo su obra. Tenía de pareja a Sartre. Simone de Beauvoir fue de las primeras mujeres de pisar una universidad, y Sartre en esa época era una eminencia. Pocos podían debatir con el gran Sartre, pero adivinen quién en las clases argumentaba sólidamente con Simone de Beauvoir, con Sartre, perdón, pues Simone. Dice ahí Sartre que cuando debatía con Simone de Beauvoir parecía una pelea entre perros y gatos, porque uno decía una cosa, la otra contestaba, y siempre estaban ahí a un nivel bien. Y Simone se ganó el respeto de sus compañeros de universidad. Así es que espero que puedan ver ahí el documental de Simone y Sartre, porque al final de cuentas ellos terminaron con una relación más que de compañeros de escuela, más que pensadores, tuvieron una relación. Y también habla acerca del amor romántico. Simón decía que ellos nunca vivieron juntos, se amaron, se quisieron, nunca vivieron juntos, porque también Simón decía que no creía en el amor romántico. Ella siempre con los pies en la tierra, y pues bueno, espero lo puedan ver. Si no, más adelante ojalá les pueda conseguir el link. Y en este año, en esta época, perdón, de la tercera ola del feminismo, también podemos conocer que en 1975 la ONU decretó a ese año como el año de la mujer, según la ONU. ¿Por qué? Porque ya exigíamos, vuelvo a repetir, el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, para esta época ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, hubo cambios en los roles de género. Las mujeres antes estaban solamente dedicadas a la crianza, a los hijos, a la casa, y fue después de la Segunda Guerra Mundial en la que las mujeres salen al ámbito público, es decir, a laborar. Se dice que mientras duraba la guerra mundial, fueron las mujeres las que sostuvieron el mercado, sostuvieron el mundo, porque pues los hombres andaban ahí en la pelea, en la guerra, pues las mujeres tenían que salir adelante. Las historiadoras comentan que cuando la humanidad éramos nómadas, que caminábamos de un lado a otro, pues las mujeres nos quedamos en las cuevas. ¿Por qué creen que las mujeres en esa época estábamos en las cuevas? ¿Alguien me puede decir? Bueno, pues estábamos en las cuevas. Ajá, ¿escucho? ¿Nos creían incapaces?
nos creían incapaces, ¿algo más? ¿Otra idea? Bueno, bien, Itzel, nos quedamos en las cuevas porque las mujeres, pues obviamente por las cuestiones fisiológicas, procreamos. Entonces, cuidar a las criaturas, estábamos en las cuevas cuando los hombres se iban a cazar, ¿no? Yo siempre les digo en las pláticas, hagan de cuenta que ya pasó un búfalo y los hombres van atrás del búfalo cazándolo y las mujeres con las criaturas cómo corrían, ¿no? Entonces, fuimos las mujeres las que descubrimos, por ejemplo, la agricultura, porque al estar en las cuevas, alguien se comió por ahí un fruto, vio que se regaba la semilla, que crecía un árbol que daba frutos y de ahí nace la agricultura. Y fue a partir de esos hechos que se empezaron a crear los primeros asentamientos humanos. Pero yo les pregunto a ustedes si hemos cambiado o hemos dejado las mujeres las cuevas. Seguimos, a lo mejor cambiaron un poco, ¿no? Ahora son de material, de blog, las casas, pero las mujeres nos ha costado salir al espacio público, es decir, a tomar los espacios de toma de decisiones, a hacer política. Desde nos vamos a lo más sencillo. En las comunidades se rigen en algunos estados es por comisarías, en otros son agencias municipales, y la toma de decisiones de las comunidades, ¿quiénes las toman? Cuando se busca una obra para un pueblo, ¿quiénes eligen las obras de los pueblos? ¿Tienen alguna idea? ¿Es el agente municipal o Los el...? encargados de los pueblos. Exacto. ¿Y quiénes creen que acuden más a esas reuniones? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. Los hombres. A ver, ¿qué dicen los hombres? A ver, ¿por qué creen que los hombres acuden más a esas reuniones? Bueno, es que, bueno, no sé cómo te voy a decir que aquí en donde vivo, hay, ¿cómo se llama? Para los comisariados y encargados de terrenos. Y Ok. ahora sí son más los hombres. Por eso dije que los hombres. ¿Y por qué crees que sean más hombres que mujeres? ¿O Bueno, alguien? es que, bueno, pues aquí en donde yo vivo son más forzados los trabajos y no es por ser machismo, pero así los ponen aquí. Ok. Esto tiene que ver por qué hay más, lo vemos en la política, lo vemos en las reuniones en la comunidad, hay más hombres que mujeres porque las mujeres estamos en los roles de la casa. Las mujeres, a la hora que nos levantamos, que hacemos el desayuno, vemos por los niños, ya llevamos a los niños a la escuela, regresamos, o quien va a la oficina, o quien va al campo, etcétera, etcétera. Está demostrado que las mujeres realizamos un doble o triple rol de género o triples jornadas. ¿Por qué? Porque aparte de ser madre, aparte de ver la casa, aparte de trabajar la oficina en el campo, los quehaceres se multiplican más en comparación con los hombres. Y es por ello que los hombres tienen más tiempo libre, mientras que si hay una reunión, por ejemplo, que citan en la comisaría, en la agencia, en la delegación, a una reunión a las 5 o 6 de la tarde, va a acudir más el hombre porque tiene espacios más libres que las mujeres. Y si la mujer acude a una reunión, ¿qué tiene que dejar de hacer o hacer para poder acudir ahí? Tiene que ver con quién va a dejar a los hijos, tiene que ver si ya hizo la comida, tiene que ver qué va a hacer para la cena, etcétera, etcétera. Entonces, fue en esta época cuando las mujeres salimos un poco al espacio público. El espacio privado es la casa, donde está el hogar. Y el espacio público es todo lo que tiene que ver con allá afuera. Entonces, al salir más los hombres al espacio público, pues tuvieron la oportunidad más de acceder a los espacios de tomas de decisiones. ¿Está claro aquí o alguna pregunta? Bueno. Siguiente. Ahora ustedes
¿Alguien sabe cuándo se votó por primera vez en México? ¿O cuándo se aprobó la ley del voto a la mujer en México? Es muy joven el voto en México. La ley se promulgó, lo acabamos de pasar hace unos días, el 17 de octubre de 1953. A lo mejor es la edad de algunos de sus padres o sus abuelos cuando nacieron. Y si mayores que hayan nacido antes de 1953, pregúntenles si sus mamás o sus abuelas de sus mamás votaban. Ellas no podían votar. En 1953, las mujeres no teníamos cine, las mujeres no teníamos credencial de elector. Los únicos que votaban eran los hombres. Y si no teníamos nosotras una INE, ¿esto qué significa? Pues es una gravedad. Significa que antes de 1953 las mujeres no éramos ciudadanas. Nuestra opinión no valía para el país. ¿Y por qué? ¿Cómo se da la historia acerca del voto en México? Después de la Revolución Mexicana, pues en la revolución participamos muchas mujeres, no solamente Josefa Ortiz de Domínguez, hubo muchas mujeres que apoyaron a la revolución mexicana, y a partir de ahí empezamos a ganar espacio en muchos ámbitos. Fue en 1916 cuando Ermila Galindo envió al constituyente un escrito del derecho al voto. Ella decía que las mujeres éramos capaces para tomar decisiones de la misma forma en la que lo tenían los hombres. No sucedió nada, entonces se llevó a cabo un congreso feminista en Yucatán, en la que se reunieron poco más de 600 mujeres. ¿Cuál fue el plus de este congreso feminista? Que se reunieron mujeres de todos los partidos. Antes había menos partidos que ahora. El PRI, el PAN, de derecha, izquierda, no importaba la ideología de las mujeres, se reunieron para tocar temas principalmente de educación y de salud sexual, pero también surgió la inquietud del derecho a votar. Ese congreso fue muy importante porque acudieron, imagínense ustedes, a mujeres de todo el país, de todos los estatus sociales, de todas las ideologías. Ahí las unió una razón. Es por eso que debemos de acabar con el dicho lo han escuchado seguramente, que dice que las mujeres juntas ni difuntas. Falso. Se ha demostrado que cuando las mujeres nos unimos por un bien común, los resultados son positivos. Y bueno, en Yucatán fue Yucatán de los estados más avanzados del país cuando se emitió el voto por primera vez en 1923. Posteriormente en San Luis Potosí en 1924 y en 1925 a nivel estatal. Después fue Chiapas en 1925, seguido de los estados de Guanajuato, Puebla, Veracruz, Durango, Tamaulipas e Hidalgo, de 1934 a 1936. Y como ya era grande la presión de las mujeres de levantar la voz del derecho al voto, fue en el periodo de Lázaro Cárdenas en 1937, cuando lanzó la iniciativa, pero no se promulgó. ¿Y por qué creen que no se promulgó? Promulgar significa es que ya se votó a favor, ajá, pero no hubo resultados. Porque aquí decían que las mujeres no teníamos el derecho al voto porque no teníamos una capacidad independiente de pensar y que nosotras íbamos a ser influenciadas por los curas, que los curas le iban a decir a las mujeres o nos iban a decir por quién íbamos a votar. ¿Se imaginan el pensar? ¿Se imaginan la falta de respeto, digamos, que de la opinión que tenían? Y bueno,
Fue hasta el periodo de Adolfo Ruiz Cortines que se presentó la iniciativa el 9 de diciembre de 1953, cuando se obtiene el derecho al voto de las mujeres, un 17 de octubre. Sin embargo, fue hasta el 3 de julio de 1955 cuando las mujeres acudimos a la urna de todo el país a votar por primera vez en unas elecciones federales. O sea que el voto en México es relativamente joven. Y ojalá puedan hacer esas preguntas a sus abuelas, cómo era, si ellas se acuerdan de este proceso, cómo se dio el voto de las mujeres en México. Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué hablamos de toda esta historia? ¿Qué nos van a decir? A mí qué me importa eso del feminismo, de la primera ola y que las mujeres voten o no. Ahora las mujeres somos el 51% de un padrón electoral. ¿Qué significa? Somos más de la mitad del país. Por lo tanto, yo no me imagino, o cómo se imaginan ustedes que serían las formas de pensar o las decisiones antes de que las mujeres votáramos. Luego por ahí el presidente de la República dice que hay tres movimientos muy importantes, ¿no? Que la revolución, la cuarta transformación y el primero no recuerdo cuál otro menciona, y yo diría que no se puede hablar de una transformación sin las mujeres. Yo le agregaría que una transformación que vivió el país fue a partir de que las mujeres tenemos el derecho al voto. Que no me puedo imaginar que a estas alturas nosotras no opináramos acerca de las decisiones del país. Pero bueno, esto es importante porque los derechos de las mujeres no se han dado solitos, nadie nos los ha regalado, nadie. Antes todos los congresos eran formados por hombres, solamente hombres, no había una sola mujer. Por lo tanto, hay muchas leyes, lo que llamamos patriarcales, no están pensadas en todos. ¿Por qué? Porque pues, no estábamos las mujeres ahí para decir, oye, no, esta ley nos afecta, ¿no? Tan solo en las comunidades, si los hombres toman decisiones para las obras, por ejemplo, y a la comunidad le hace falta el agua potable, pero los hombres están pidiendo una cancha, por ejemplo, ¿no? Si a la reunión no fueran las mujeres y los hombres piden una cancha, ¿a quién le afecta más en la comunidad que no haya agua? Por supuesto que nos afecta a todas y a todos, pero ¿a quién nos afecta más si en una comunidad no hay agua? Pregunta. ¿A las mujeres? ¿Por qué? Pues porque lo utilizan para realizar sus labores, para caminar. ¿Alguien me puede decir si tiene esa idea? ¿Afecta más a las mujeres por...? Ajá, sí, dime. A las Yo mujeres pienso porque que afecta más a las mujeres porque pues como hogar. mujeres como mujeres tenemos ahora sí esa responsabilidad, esa labor de sea como sea, pero tenemos que sacar el hogar adelante, y ya los hombres pues ellos se dedican a un trabajo y entonces ellos no, como que no se preocuparían tanto. Así es, tiene que ver más que nada con los roles de género. Mónica. Sí, algo que también notaba que se ha surgido una discriminación porque desde antes, antes de que existiera lo del voto, también se mencionaba mucho lo que es la herencia. Y la herencia solo era para los hijos. Las hijas no tenían derecho a heredar algo. Y ahora con el voto, pues ya todo eso también se fue como que revocando, porque nosotras las mujeres o ya al tener voz y voto, dan nuevas propuestas que también benefician a las mujeres. Así es. Por ahí en el chat, alguien también escribió que afecta a las mujeres porque las mujeres pues tenemos que ver o los roles
se han enfocado a las labores del hogar, y es muy cierto. Hay comunidades en las que no cuentan con agua, el hombre se va al campo o se va a otra actividad, son las mujeres las que tenemos que caminar kilómetros para traer unas cubetas de agua y poder lavar los trastes, poder lavar la ropa, poder hacer todo el funcionamiento del hogar. Entonces, es la importancia de que las mujeres estemos en todos los espacios y sobre todo en las tomas de decisiones. Y sí, gracias por tu participación, Ocelia, muy acertada. Dice, anteriormente no dejaban a las mujeres trabajar en las empresas. Voy a retomar un poquito, no sé si ustedes sepan, aunque ahorita retomo el tema de la violencia, no sé si sepan la diferencia o qué opinan del 8 de marzo, o si saben la historia del 8 de marzo. ¿Alguien sabe por qué el Día Internacional de la Mujer? El ¿Nadie? 8 de marzo se logra, bueno, de hecho es una tragedia, ¿no? Ajá, No se celebra, se conmemora, exacto. porque Sí. el 8 de marzo hubo una participación o una huelga de trabajadoras textiles, ¿no? Ujú. Y las quemaron vivas adentro de la fábrica, y lo que ellas peleaban pues era precisamente la igualdad, ¿no? Igualdad en el trabajo, ¿no? Jornadas laborales, dignas para las mujeres, y bueno, hacían hincapié en sus derechos como mujeres trabajadoras. Y me parece que las encerraron en la fábrica y la incendiaron, y murieron pues Así es. bastantes mujeres, ¿no? Sí, muchas gracias, Y Cari. de ahí surge. Efectivamente, sí. El 8 de marzo es una fecha en que la ONU retomó porque unas mujeres obreras que trabajaban en una fábrica que se llamaba Cotton, New York, una fábrica de algodón, trabajaban más horas que los hombres y ganaban menos. No tenían derecho de salir a amamantar a sus hijos, no tenían derecho a nada. Entonces se organizaron y dijeron, tenemos que hacer algo, si a trabajo justo, salario justo, a jornada igual, salario igual. Entonces se organizaron y los patrones, en lugar de reconocer efectivamente, ellas tienen derecho, pues le pusieron candado a las fábricas y le prendieron fuego a las mujeres vivas adentro. Yo no me quiero imaginar esa angustia que hayan vivido esas mujeres ahí adentro en ese momento, como que para que nosotras y nosotros en esta época del siglo XXI llegue un 8 de marzo y empecemos a decir, feliz Día de la Mujer, felicidades, que regalen una rosa, ¿no? Esa es una fecha que se conmemora, no se celebra. No se puede celebrar la muerte de cientos de obreras que perdieron la vida para que hoy en día tengamos un poco más de derechos en cuanto a las condiciones laborales. Entonces, esa es una tarea que a partir de ahora ustedes no deben de felicitar en un 8 de marzo, y cuando las feliciten, regresar el mensajito y decir, oye, compañera, compañero, hoy no se felicita, hoy se celebra, porque si quieren pueden contar la historia, ¿no? Porque es poco a poco que vamos a ir avanzando. Y bueno, pues vamos a entrar al tema de la violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? Según la Organización Mundial de la Salud, manifiesta que la violencia de género surge de una relación desigual. Es decir, cuando hay una subordinación o cuando alguien se siente con el poder sobre alguien más. Y se puede manifestar de diferentes formas, que puede ser física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, y con el fin de causar un daño, ya sea con un objeto o con una parte del cuerpo. Esa es la definición de violencia de género. Pero específicamente cuando se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva de los sexos. Es cuando hay una situación de violencia, es porque alguien se cree superior a alguien más. Aquí pongo el ejemplo claro de que, disculpen los hombres que están presentes, luego dicen, es que también hay violencia contra las mujeres. Efectivamente, perdón, contra los hombres. Efectivamente, sí la hay, no lo vamos a negar, pero en índices es desproporcionada la diferencia. Entonces, cuando un hombre golpea a una mujer, es porque se cree superior a ella.
Hay unas anécdotas en que la pareja, el hombre llega alcoholizado o borracho, golpea a la mujer y al otro día, porque el ciclo de la violencia es como el ciclo del agua, al otro día le pide perdón, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, y llega el ramo de rosas así enorme, y luego decimos del tamaño del ramo de rosas es el remordimiento, no lo vuelvo a hacer, mira, es que estaba yo alcoholizado, etcétera, etcétera. El alcohol no es justificación. ¿Por qué? Porque esa persona que está alcoholizada tuvo un trayecto para llegar a su casa. ¿Y por qué no se peleó con el policía que lo vio en la esquina? ¿Por qué no se peleó con alguien más? Siempre es sobre alguien al que la persona se cree superior. Y las mujeres vivimos violencia por el solo hecho de ser mujeres. Y algo muy importante, seguramente si yo les pregunto a ustedes, hombres y mujeres, levante la mano, ¿quién ha vivido una situación de violencia? Todos, 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 en algún momento de nuestras vidas hemos vivido una situación de violencia, pero las mujeres obviamente a mayor escala, a mayor proporción, y la violencia no tiene nada que ver con que si somos ricas, somos pobres, tengo estudio, no tengo estudio, hablo una lengua, soy de tal religión, soy de un pueblo, soy de ciudad. La violencia nos atraviesa a todas. Incluso cuando una mujer es letrada, tiene una profesión, le cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque dices que me da pena, qué van a decir de mí, pero si yo ya estudié, etcétera, etcétera. No juzguemos a ninguna persona, ninguna mujer que viva violencia, porque a veces hay estudios que demuestran que cuando una mujer vive violencia, puede ser que quiera ir a denunciar, quiera ir a la sindicatura, quiera ir a una instancia, pero le va a costar muchísimo trabajo. Hay estudios que demuestran que para que una mujer se decida a denunciar la violencia que vive, van a pasar de 7 a 10 intentos. No va a ser fácil. Y luego las instituciones, los ministerios públicos dicen, esa señora ya vino como 3 veces y siempre perdona al hombre. ¿Por qué? Porque hay una gama de síndromes que vive una mujer con violencia. Luego es la peor frase que podemos decir, es que a ella le gusta que le peguen. Es que esa de por sí así ya se acostumbró, le gusta que la maltraten. La pregunta sería, levante la mano, ¿a quién le gusta que le peguen o que la maltraten? A nadie, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con la violencia contra las mujeres por razón de género. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, por lo tanto, ¿qué es la violencia política? Antes de entrar al tema, vamos a dejar claro que el espacio privado, como vuelvo a repetir, ya es la casa, y el espacio público es todos los lugares en los que se toman las decisiones. Entonces, por lo tanto, cuando una mujer vive violencia política, es todo acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, hacer uso de expresiones que impliquen injurias, calumnias, difamación o que denigren a las personas, a las instituciones públicas, a los partidos políticos o a sus candidatos. Cuando una mujer llega a ser presidenta municipal y surge así, y es candidata y es presidenta, ¿qué comentarios recibe esa mujer? Por ejemplo, ¿buenos o malos? ¿O felicitaciones o...? Ajá. Por ejemplo, bueno, aquí en mi comunidad, mi ¿De qué mamá fue comunidad agente es, perdón? Soy de Toluquilla. Ok. Y mi mamá fue también fue la primera mujer aquí que obtuvo ese cargo. Y sí, como que no está preparada, no va a poder, que tiene que ir a ver se va a dejar influenciar por otras personas que ya han estado y así. Sí, exactamente. Gracias, Mónica. A las mujeres, cuando accedemos a un espacio, aunque sea pequeño, siempre nos dicen eso, es que no está preparada, es que le falta. Y yo he visto, con todo respeto, a hombres, agentes, comisarios, hasta diputados,
que no tienen ni la secundaria, que a lo mejor no tienen ni la primaria. Pero a las mujeres, ahí nos están diciendo, no está preparada, o si ya es presidenta, híjole, ya, hubo algo por ahí, tuvo que dar algo a cambio, incluso tuvo que dar su cuerpo seguramente para que le dieran la candidatura, o seguramente la va a manipular el marido, el esposo es el que va a mandar ahí. Entonces, todas esas cuestiones es violencia política. Si de por sí a las mujeres nos cuesta trabajo acceder a los espacios de representación popular, ¿por qué? Porque mientras que la mujer se levanta y tiene que dejar lista a los niños llevarlos a la escuela, peor si está embarazada o su bebé está amamantando y corre a una reunión que tienes que ir a la capital, corre que tienes que ir a la Ciudad de México. Hoy estás en México, no, vete a la capital de tu estado porque ahí te van a registro. Bueno, sobre todo en época de elecciones, los tiempos son muy rápidos y son distancias maratónicas. Y ese tipo de cuestiones de difamaciones, de calumnias, etcétera, constituyen violencia política hacia las mujeres. Y también tiene que ver con la cuestión del sexo y del género, por ser mujeres. Sí, y un ejemplo aquí, para que quede más claro, es, vamos a ver, la infidelidad. Si un hombre es infiel en una comunidad, ¿qué dice el pueblo de ese hombre? ¿O cómo ve a ese hombre? ¿O cómo ve esa situación? La ven como normal, la mayoría. Ajá, gracias. Lo ve como normal. Pero si una mujer es infiel, ¿qué se dice en la comunidad de esa mujer? Empiezan a juzgar. Que empiezan a juzgar y empiezan a decir que es una, híjole, que adivinar cuántas veces lo ha hecho, que de por sí se le veía, no, hombre, seguramente anda, bueno, se dicen un montón de cosas. Lo mismo sucede en la política. Las reuniones en una campaña terminan 1, 2, 3 de la mañana. Termina la reunión, el hombre se va tranquilamente a su casa. Si una mujer la ven salir de la oficina, del partido, de la casa de campaña a las 2, 3 de la mañana, ¿qué dirán de esa mujer? Ay, seguramente ya está ahí. No, pues mira, con razón fue diputada si salía en la madrugada de la oficina de ahí del partido. Entonces, todas esas cuestiones tienen que ver con la cuestión de ser mujeres. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. Ok. Siguiente. Siguiente. Ok. Aquí es importante aclarar que la violencia política contra las mujeres en razón de género no solamente se da en el tiempo en que una mujer participa y logra el cargo. La violencia política también se da en cuanto asume la responsabilidad, como el caso que decía la compañera, que su mamá fue agente municipal, que no es capaz, que no tiene los conocimientos, que la van a manipular, etcétera, etcétera. Esto es algo muy importante de aclarar porque cuando hay violencia política por razón de género en funciones, obstruye el trabajo de las mujeres. Les voy a hablar un poco acerca de cómo las mujeres hemos ido ganando espacios en la política. A todas las candidaturas de todos los partidos, ¿para quiénes eran? ¿Para hombres o para mujeres? Para los hombres. Es para los hombres. Fuimos las mujeres, dijimos, ¿por qué se le van a dar a solamente a los hombres? Las mujeres también tenemos derecho a obtener candidaturas y fue primero que obtuvimos un 20% de las candidaturas, es decir, por cada 10, 2. Pues dijimos, no, pero ¿por qué no van a dar el 20%? Tenemos que exigimos más. Esta participación política de las mujeres tampoco fue que los hombres dijeran, bueno, está bien, les vamos a dar 2.
Bueno, está bien, ahora le vamos a dar el 30%. No, todo ha sido a golpes de sentencias, a través de juicios que se presentan en los tribunales electorales, se han ganado los derechos políticos de las mujeres. Posteriormente fue el 40%, las mujeres 40% de candidaturas y los hombres 60%. ¿Si alguien quiere participar? Vi que levantaste la mano, Cari. No, ok. No, está bien, adelante. Ok, entonces fue cuando dijimos, no queremos 40 y no queremos 60, las famosas acciones afirmativas por razón de género, 40 y 60, y ahí íbamos, ¿no? Posteriormente se da la paridad de género. ¿Qué significa? Que el 50% de las candidaturas de un partido tiene que ser para hombres y el otro 50% tiene que ser para las mujeres. Y esto fue muy difícil. Cada vez que se lograba un porcentaje mayor, por ejemplo, cuando se logró el 40% de candidaturas para los hombres, se hicieron unas estrategias que fue una historia muy común, que ustedes pueden leer la historia en internet de las famosas Juanitas, cuando las titulares eran mujeres, las propietarias, Juanitas eran 3 diputadas federales, y de suplentes pusieron hombres. Al obtener el triunfo estas mujeres, las hicieron renunciar y por lo tanto subieron a ser propietarios y por lo tanto diputados los hombres. Entonces ahí vamos las mujeres, no va a ser posible esto, no tiene que pasar. Ahora la ley dice, si la propietaria es mujer, su suplente tiene que ser mujer, para que así si renuncia a la propietaria, sea garantía de que el espacio va a ser destinado para una mujer. Y hoy con la paridad, los partidos tienen que hacer su acomodo del 50% de candidaturas. Pero ahora dicen los partidos, a ver dónde vamos a perder. ¿Qué municipios son los que vemos que vamos a perder? No, pues fulano, perengano. Hay más mujeres. O sea, no estamos luchando para que emitan los órganos electorales, los soples, lineamientos para que se hagan por circunscripciones, que los partidos no puedan mandar a las mujeres solamente a los municipios o distritos perdedores, sino que sean por asignación. Si hay un municipio que tiene posibilidades de ganar, órale, ahí que vaya una mujer, que no se burle a la ley, digamos, ¿no? Porque para los mexicanos y las mexicanas a todo le encontramos, ¿eh? Bueno, hoy en día contamos con la paridad en la igualdad de candidaturas, por eso vemos ahora más regidoras. Ahora, antes los partidos políticos que obtenían un cierto número de votos podían acceder a una regiduría y por lo regular, si el candidato era hombre, el presidente era hombre o la candidatura, la síndica ahora es mujer, la primera regiduría hombre, mujer y así subsecuentemente. Y si ganaban una regiduría, pues ganaban la primera y quedaba hombre. Pero ahora la ley cambió y dijo no. Si en tu planilla ganaste una regiduría, pero del total de las regidurías tienen que estar 50 y 50, se recorre la lista y ahora le toca a una mujer. Esto con la finalidad de que los parlamentos, las regidurías, estén equitativas con el mismo número de hombres y con el mismo número de mujeres. Por ejemplo, en una legislatura que es donde se hacen las leyes, ¿consideran importante que estemos presentes las mujeres? ¿Y por qué? ¿Alguien me puede decir? Ya están durmiendo, creo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es importante? Porque en algunos estados es más grave robarse una vaca que golpear a una mujer. ¿Por qué? Porque no estábamos las mujeres cuando se hicieron esas leyes. Ahora que las mujeres están accediendo a otros espacios a ser diputadas, pues ya vemos que no, es más grave vale más la vida de las mujeres. Y cosas de esas en todas las leyes que están cambiando. Antes, como eran hombres, estaban pensados para hombres. Siguiente. Y bueno,
tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 20 bis, que marca acerca de la importancia de la participación política de las mujeres. Y bueno, ojalá también puedan leer esta ley. Siguiente. Bueno, en la imagen podemos ver que el objeto de la violencia política por razón de género tiene por objeto eliminar, anular o menoscabar los derechos de las mujeres, tiene que ver con elementos de género y puede ser por acción, omisión o tolerancia. Y la violencia política contra las mujeres se castiga. Ahora, si se demuestra que un funcionario de un partido político, algún personaje que ostente un cargo, comete el delito de violencia de género, política en razón de género, se puede suspender sus derechos políticos también. El siguiente. Como ya les comentaba, así como la violencia de género, la violencia política puede ser de diferentes formas, puede ser física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica y hasta la feminicida. Y todas las instituciones y servidores y servidoras públicas tenemos que estar atentas a esta situación. Siguiente. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre violencia política y violencia política y violencia política en razón de género? Yo no dudo que algunos hombres puedan vivir violencia política. Sin embargo, la violencia política por razón de género tiene que ver con lo que ya mencionamos. Cuando somos mujeres, nos afectan de manera personal los comentarios o nos lastima de otra forma. No se puede hablar de democracia sin la participación política de las mujeres. Y sabemos que, siguiente, por favor. Sabemos que la política de por sí, ¿no? Y luego dicen, decía un maestro de Derecho en la universidad, dice, la política es comer popó y no hacer gestos. Creo que depende mucho de las personas, tenemos que cambiar la forma de hacer política, porque ahorita si vamos a una comunidad y le decimos a la gente qué opina de un político o de una política, híjole, la cuestión social, política, en los comentarios de la ciudadanía está muy por los suelos, ¿no? Entonces tenemos que ir cambiando la forma de hacer política. Sin embargo, hay que remarcar que saber distinguir cuándo es violencia política o cuándo no. Siguiente. Vuelvo a repetir, cuando la violencia se dirige a una mujer y por el hecho de ser mujer. Y tiene un impacto diferenciado entre las mujeres. Ya nos va a ganar el tiempo. Quiero, si puede avanzar las diapositivas. Siguiente. 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 La anterior. Ajá, esa lo dice la ley general. Anterior, esa. Pues ahí pueden checar. No. Siguiente. Estoy conectada a mi teléfono. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahí están las leyes en las que ustedes pueden checar todo lo que tiene que ver con la violencia política hacia las mujeres, que hubo diferentes reformas. Y bueno, creo que hasta aquí la dejaríamos. La última diapositiva, por favor. Siguiente. 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 Otra más. Otra. Otra. Ahí está. Ahí está. ¿Algún comentario hasta aquí? No, maestra. Ani. A mí se me hace muy interesante este tema porque
De hecho, las mujeres en la actualidad tenemos un poquito más de voz. Siento que somos de las que armamos un alboroto y somos escuchadas. Antes creo que pues no hacían eso o no se podía hacer eso, porque pues exactamente muchas fuimos reprimidas o muchas fueron reprimidas por los mismos hombres, ¿no? A comparación de ahorita en la actualidad, que siento que ya somos más, no sé cómo decirle, más aventadas, más, que no nos callamos, pues no nos dejamos ya que nos hagan feo, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo con las señoras de antes aún nuestras mamás tienen una mentalidad un poquito más cerrada, de que tienen que ser sumisas, de que no, que el hombre manda y así, ¿no? Y tú dices, bueno, pues si yo puedo salir a trabajar y ganarme mi dinero y demás, pues podemos salir adelante. Y creo que somos las mujeres un poquito más estables en los trabajos. Es lo que yo he visto. Somos un poquito más estables, le echamos como que más ganas. Y a pesar de que tenemos infinidad de cosas, somos mamás, esposas, estudiantes y todo, pero pues salimos adelante, ¿no? Y tratamos ahí de partirnos en 1000 cachitos para lograrlo todo. Pues a mí se me Así hizo es. muy, muy bonita su plática, muy interesante, de verdad, y pues muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, y yo solamente les puedo decir a todas las mujeres que estén escuchando, si ustedes tienen alguna aspiración en cualquier ámbito, en su comunidad, porque la política no nada más es ser presidentas, diputadas, la política está en todas partes, en todo momento está la política. Participen, sean actoras, sean protagonistas de lo que ustedes quieran a favor de su pueblo, de su comunidad, de su municipio, y hay que hacer las cosas bien, porque tampoco por el hecho de ser mujeres y lograr un espacio significa que vamos a ver por las otras mujeres, ¿no? O vamos a hacer un bien a la comunidad. Somos personas, somos humanas, sin embargo, hay que impulsar a otras mujeres también a participar. Por ahí nos preguntaban en el chat de la videollamada, nos dice Itzel Michelle Hernández, dice, ¿por qué tardan tanto tiempo en darse cuenta de que están siendo maltratadas? Ok. Cuando una mujer vive violencia, seguramente en su casa, en su hogar, vio que su papá le pegaba a su mamá y a ella le pareció que era normal. Igual a ese hombre, si vio que su papá le pegaba a su mamá, él repite el patrón. Porque acuérdense que nosotros aprendemos todo. Y cuando piensa que ese es su modo de vida, piensa que si se separa, si lo denuncia, qué va a hacer, de qué va a vivir, cómo va a mantener a sus hijos, desarrollan síndrome hasta de Estocolmo, ¿no? Que compadecen al agresor. Son muchísimos factores, no podemos mencionar solamente a un solo factor, sino que es por varias situaciones. ¿Alguna participación más? Ofelia, adelante. Yo por mi parte opino que como docentes, bueno, yo estoy cursando ahorita pedagogía como docentes. Como docente estaría bueno ir a hacer una plática en las comunidades más marginadas para dar pláticas sobre eso, sobre derecho de las mujeres, porque es ahí donde las mujeres no conocen sus derechos, y se dejan mucho manipular por los hombres. Hay muchos hombres que son machistas. Yo digo que estaría muy bueno ir a hacer una plática como docente algún día más. Gracias. Gracias. Muy bien. Sí. ¿Otro comentario o alguna otra pregunta que tengan que hacerle a la licenciada Denise acerca de la conferencia el día de hoy? ¿No? Bueno. Pues bien, fue un placer tenerla y escucharla, licenciada Denise. Efectivamente, la participación de la mujer en el ámbito político ha ido creciendo, no ha sido un camino fácil,
creo yo ha sido un camino bastante difícil, tan es así que todas las leyes que actualmente existen en favor de los derechos de las mujeres son relativamente nuevas, ¿no? En el ámbito político, sobre todo, creo que la más actual o la más vieja es del 2003, ¿no? Con las cuotas de género a partir del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se establece esta cuota de género para los partidos políticos en los cargos públicos. Yo les recomiendo a todos ustedes también, así como la película que nos recomendó de los sufragistas o las sufragistas, les recomiendo también que tratemos de ver también una película llamada Talentos Ocultos, que también nos habla acerca del empoderamiento de la mujer, ¿no? La participación de la mujer en distintos ámbitos, sobre todo en el ámbito laboral, el crecimiento que se tiene en este ámbito, ¿no? Y también como una última recomendación, un cuaderno de divulgación de la cultura democrática que fue publicado por el INE, ¿no? Que es de Ricardo Ruiz Carbonell. Me parece que es el cuaderno número 38. Ahí habla precisamente acerca de toda esta historia que han vivido las mujeres en el ámbito político. También nos da un panorama muy amplio acerca de la violencia política, ¿no? Nada más por ahí para que vayamos documentándonos un poquito más, vayamos leyendo y ampliando este conocimiento acerca de la participación de las mujeres. Muchísimas gracias. Y con esto, bueno, cedo el micrófono a nuestro director de vinculación, coordinación académica, el doctor Eliud Armando Martínez. Le cedo la palabra para culminar y cerrar esta conferencia, ¿no? Adelante, doctor Eliud. Muchas gracias, maestra Karina. Muchísimas gracias, maestra Denise Cancino Castro, una gran amiga de la infancia, una gran profesionista, y de acuerdo a todo lo que pues, nos comentaste en esta charla, pues te quiero dar las gracias, ¿verdad? A nombre del Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica. Es un honor contar con profesionistas con esta amplia experiencia, con estos conocimientos, ¿verdad? Que obviamente vienen a favorecer los aprendizajes y incrementar las competencias profesionales de nuestros alumnos, y que sin lugar a duda pues traerá gran beneficios para su formación en cuanto a los aspectos actitudinales, conceptuales, procedimentales y obviamente a despertar, ¿verdad? Pues estas visiones que como seres humanos podemos tener pues de lo que vivimos, de la situación social, económica, política, ¿sí? Muchísimas gracias por esta magnífica charla, espero no sea la primera, ¿sí? En los próximos eventos esperamos contar también con tu participación. Estuvo muy amena, muy agradable, y bueno, paso a dar lectura al reconocimiento. Bien, el Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica otorga el presente reconocimiento a la maestra Denise Cancino Castro por haber impartido la conferencia Participación Política de las Mujeres dentro del marco de la Semana Académica 2022. Muchísimas gracias, maestra Denise. Muchísimas gracias a todos por su participación en esta última conferencia de la Semana Académica, ¿sí? 2022. A partir del día lunes ya van a estar en el canal, se les van a compartir los links para quien guste volver a verlas. Y les comento, a partir del día lunes inicia el evento del Rey y la Reina Universitaria, por ahí para que vayan eligiendo a algún candidato o candidata, ¿verdad? Ya viene esta parte de las actividades extraescolares, recreativas de esta semana académica. Bien, muchísimas, no sé si alguien más guste hacer alguna aportación. Yo antes de ya despedirme, yo quiero agradecerte por la invitación. De verdad, yo soy de Tezonapa, yo vivo en Guerrero desde hace 16 años, pero estudié en la primaria Gabriel Lucio. Eliud fue mi compañero en la Pablo de la Llave. Egresé también del CEBETI 101 y bueno, pues posteriormente me fui a la
Benemérita Universidad Autónoma de Guerrero, y la vida me trajo desde hace casi 7 años a Guerrero, donde pues he estado muy contenta, ¿no? Yo digo, mi corazón es guerrerense, pero indudablemente mi sangre es veracruzana. Y me da mucho gusto contactar con gente de por allá, y mis mejores deseos y éxitos. Yo me voy a retirar porque tengo otra actividad, de hecho ando en la Costa Chica, pensé que no me iba a dar tiempo, pero muchísimo gusto estar compartiendo conocimientos con ustedes. Me retiro, gracias. Gracias a todos, que tengan una excelente noche. Saludos. Gracias, hasta luego. Igualmente, saludos a todos. Excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.